Vamos al grano, para no perder tiempo en los 20 minutos que tenemos. Usted ha sido bastante clara de por qué C por L no tiene, al menos en este momento, intenciones de formar parte de la coalición. Todas las razones que ha dado han sido bastante evidentes. Pero dos me llaman mucho la atención. Una, en que la coalición tiene dentro de sus filas partidos políticos que en el pasado reciente han tenido algún vínculo o pacto con el régimen Ortega Murillo. Y otra es la corriente ideológica que también subsiste dentro de esta coalición. ¿Qué tiene que hacer esta coalición nacional o sus miembros al interno o fuera de esta coalición para convencer a C por L de ser parte de esta coalición? Hay muy poco, Danilo, que puedan hacer tal y como está estructurada la coalición en estos momentos. Realmente no se trata de que Ciudadanos por la Libertad quiera o no quiera ser parte de la coalición. Creemos de que una coalición o alianza es indispensable, fundamental, para enfrentarse a Ortega en unas posibles elecciones. Lo que no creemos es en la forma que se ha estructurado esta coalición, donde tenemos una mezcla no solamente de corrientes ideológicas, que parece que fue un tabú el hablar de ideología, cuando es algo sumamente sencillo, y como decía, tenemos una mezcla de partidos políticos afines de una manera u otra al régimen. Después tenés un control que aparentemente es mayoritario de una izquierda de este país. Y después tenés a una alianza cívica minimizada totalmente cuando debió de haber sido tal vez la protagonista de esta historia. ¿Pero qué debería hacer esta coalición? O sea, ¿qué mensaje tiene que enviar? Es que para mí es bien difícil decirte qué puede hacer cuando no creo en esa coalición, para nada. Y yo veo, por ejemplo, que pueden venir las reformas electorales, si acaso. Y las mismas reformas van a decidir el futuro de la coalición. Y vámonos a dos escenarios. Asumamos por un momento de que se dan las reformas y que deciden bajar los requisitos para formar partidos políticos y que casi se los van a regalar a todo el mundo, ¿verdad? Y a pesar de que nosotros hemos sido criticados por eso, todo el mundo está en fila esperando que se los regalen, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a tener, a quién sabe, cuántas organizaciones que no suman más de 3 o 4 personas peleando para tener una casilla y una personería jurídica. ¿Qué creemos que va a pasar con esa coalición en ese momento? ¿Aguantará eso? No lo aguanta. Y vámonos ahora al otro escenario. Digamos que la reforma dicen, no van a haber más casillas, nos vamos con las existentes. Entonces, de nuevo, vas a ver un reacomodo de cada uno tratando de controlar alguna casilla existente. Y digo de controlar porque, con la excepción nuestra y quizás del PLC, los demás son todas casillas de papel. Y por lo tanto va a haber un esfuerzo desesperado de cada uno tratando de ver qué agarra de casilla. Me quedó bien claro las razones por las que ustedes todavía no ven ni siquiera posibilidad alguna de entrar a esta coalición. Así. Sin embargo, desde esa coalición hay réplicas o hay declaraciones, evidentemente, hacia C por L por esta renuencia. Decía uno de los miembros y creo que uno de los arquitectos del documento de coalición que Kitty Monterrey navega contracorriente e incluso contra sus propias bases del partido político C por L. Es decir, hay un clamor nacional por una unidad, pero hay una renuencia de parte de Kitty. Según estos líderes políticos, existe la posibilidad de que las bases mismas de C por L demanden a Kitty Monterrey más flexibilidad con el tema de la coalición. Absolutamente ninguna. Es que este partido es un partido muy distinto a los partidos tradicionales. Este partido se organizó realmente de abajo hacia arriba. Entonces, nosotros tenemos la particularidad de que nuestro Comité Ejecutivo Nacional está integrado por los presidentes departamentales. Y las asambleas departamentales, a la vez, están integradas por todas las juntas directivas municipales. De tal manera que aquí la consulta se hace de manera permanente con toda la organización. Y las posiciones mías no son las posiciones de la Kitty, que aquí es donde se cometen los errores. Están asumiendo de que yo hablo por mí. Yo no hablo por Kitty Monterrey, yo hablo como presidente y representante de un partido que todos coincidimos y que nuestras posiciones son consensuadas y estamos todos de acuerdo. No voy a decir con esto de que no existe el derecho de que las personas opinen diferente. Eso se trata de liberalismo. Y dentro de nuestra organización
pueden haber debate, por supuesto, y nosotros aceptamos ese debate, pero al final todos nos ponemos de acuerdo en cuál es la línea. Ahora, que si puede haber alguna debilidad en la organización, mira, tienen 2 años, y cuidado que 3 o más, de estar otras organizaciones o grupos diciendo que se van a convertir en partido político. Tengo años de estar escuchando lo mismo. ¿A quiénes van a buscar en el territorio? Y cuando te hablo específicamente, la gente del UNAP, la gente de la Alianza, ahora de la coalición, de todas las siglas habidas y por haber, ¿a quiénes van a buscar? Van a buscar a la gente nueva. Y no han podido. O sea, tenemos una población de 6 millones de habitantes, o sea, ¿por qué van a ir a buscar precisamente a las personas de Ciudadanos por la Libertad? Que además les dicen que no porque son miembros de Ciudadanos por la Libertad, pero se enfocan en nuestra militancia en vez de ir a buscar a otras personas que a lo mejor piensan igual que ellos. Y no han podido. Yo le quiero preguntar sobre su alianza o la alianza pública que se han hecho ustedes, incluso la Alianza Cívica, como 2 cuerpos políticos que tienen mucha coincidencia. Pero, ¿cómo sigue esta relación ahora, de ahora en adelante, sabiendo de que ellos están dentro de esta coalición y ustedes están prácticamente en la acera de frente? ¿Cómo se va a manejar esta relación? ¿Hay vínculos todavía? ¿Siguen habiendo vínculos? Sí hay, siempre ha habido, o sea, no tanto al inicio como lo que hay ahora, porque nosotros creemos precisamente en esa representatividad de sectores y el propósito nuestro es de fortalecer los vínculos, o sea, bilateralmente con los sectores de la alianza. Y además tenemos conversaciones con la alianza en sí, en su totalidad. Existe una delegación de ellos y una delegación nuestra. Pero más importante que la alianza en su conjunto son los sectores que la integran, que son los jóvenes, ¿verdad? Hay otros sectores, lamentablemente el sector campesino se salió, pero manejamos una relación de comunicación con ellos. La relación que existe con la alianza es sobre objetivos concretos y nosotros tenemos mucha afinidad. Es falso lo que se ha dicho de que hay un acuerdo y que ya vamos a ir en la casilla de por él. Todas esas son cosas que realmente yo lamento que las haya dicho porque no es correcto, no es cierto. Que nos encantaría que sea así al final, claro que nos gustaría. Nosotros no hemos ocultado nunca que quisiéramos ser la plataforma electoral de una oposición unificada y por lo tanto, si eso se llegara a lograr en algún momento, pues nosotros, ese es el propósito de existir como partido, pero en ningún momento hay un acuerdo de esa naturaleza con la Alianza Cívica. Yo estoy claro que usted está más que enterada de las famosas enmiendas o artículos de transición que se firmaron en el último momento en esta coalición el pasado 25 de junio. Yo le quiero hacer una pregunta franca, según la relación que usted ha tenido con la Alianza Cívica. ¿Usted cree que las mismas inconsistencias o falta de compatibilidad que ustedes observan dentro de la coalición también prevalezcan dentro de la Alianza Cívica y que sea insostenible esta coalición y que al final ellos retrocedan y se acerquen a hacer por él como estuvieron de cerca hace un par de meses atrás? Yo no te puedo decir si va a ser insostenible o no para la alianza, pero lo que veo es que si se tardaron 3 meses discutiendo unos estatutos y que yo vi desde el primer borrador hasta el último y las diferencias eran mínimas y sin embargo pasaron 3 meses en ello, pues discutir el famoso artículo de transición yo no sé cuántos meses les va a tomar. Si eso va a ser algo que va a durar otros 3 o 6 meses, pues ya estamos en las elecciones. El venir y decir, bueno, la alianza no va a poder llegar a un acuerdo debido al artículo de transición, pues yo creo que más bien se va a diluir en el tiempo. Eso es lo que es mi opinión. Yo le he escuchado en algunas entrevistas ser clara cuando habla del PLC como un posible, y aquí voy a usar una frase literaria, un caballo de Troya dentro de la coalición nacional. ¿Usted cree que al final de cuentas el PLC provocará algún detonante que lleve al colapso de esta coalición? Sobre todo tomando en cuenta el problema que tienen interno y el íntimo que tienen. Que para mí caballos de Troya son los 3 casillas que están ahí, porque los 3 han sido aliados del Frente Sandinista. Y yo ahora lo que siento es una serie de ataques y de preguntas hacia Ciudadanos por la Libertad
cuando está mucho más fácil que analicen a las 3 casillas o partidos que tienen adentro, que pues la historia es más que pública. Que si la litis cambia las cosas, que si son caballos de Troya, pues con el Frente Sandinista y sus aliados, que ellos han sido o son todavía, se espera cualquier cosa. Entonces, es bien difícil, creo yo, que la población en general vaya a aceptar precisamente ir en una alianza, coalición o casilla de quienes han sido responsables de los males que nos aquejan. O sea, no tiene sentido, no tiene lógica. Ustedes se han retirado de la comisión pro reforma electoral que estaba conformada por 3 partidos políticos que están dentro de la coalición. Ustedes se habían sumado junto a la Unidad, COSEP y Alianza Cívica. Incluso habían comunicados en conjunto en las primeras semanas que publicaban avances de coincidencia en estas reformas. Sin embargo, tenemos información de que se han paralizado, producto de que el PLC ha puesto con claridad las ventajas que le ofrecen los residuos del pacto de finales de los 90 como segunda fuerza política con las ventajas que esta tiene en la actual ley electoral. ¿Ustedes se retiran de esto porque olían una trampa o simplemente ustedes no están interesados en las profundas reformas que consensuó la Alianza Cívica con la UNAP? ¿Qué pasó ahí? Vamos a retroceder en el tiempo. En marzo del 2018, cuando a nadie le interesaban el tema de las reformas electorales, nosotros hicimos una presentación de una propuesta de reformas electorales a la nación, públicamente, marzo del 2018. Y nadie le interesó hasta que viene la rebelión cívica y obviamente las reformas electorales se convierten en un tema de interés para todo el mundo. Antes no era tema de interés. Y si retrocedo aún más en el tiempo, cuando todavía no éramos ciudadanos por la libertad, pasamos un año en los miércoles de protesta frente al Consejo Supremo Electoral. Nuestra lucha por reformas no es nueva, es de hace muchísimo tiempo. Pero bueno, viendo el contexto actual, yo personalmente recibí una llamada de Roberto Curni, de Ética y Transparencia. La mesa no estaba conformada. Y la pregunta fue, Kitty, ¿ustedes como partido estarían interesados en que formemos una mesa de reformas electorales para que la discutan? Le dijimos que sí, porque es un tema que siempre nosotros hemos defendido, hemos hecho propuestas serias. Entonces, Roberto me dijo, voy a llamar a otras organizaciones, incluyendo al grupo Pro Reformas Electorales, para que sean parte y para que tengamos esa discusión al margen de lo que era, digamos, el bloque opositor que se estaba tratando de armar. Perfecto. Y así fue como participamos. Pero desde un inicio siempre hubo un intento de dejar a un lado el tema del bipartidismo, que como bien lo ha señalado, o sea, ha sido dañino para Nicaragua y es la base fundamental del pacto entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega. Entonces, llegó un momento en que ya se habían consensuado, creo que eran 21 de los puntos, ya había un consenso total, se habían sacado todos los comunicados y lo que quedaba prácticamente era un bipartidismo que habían algunos que lo defendían como que si fuera una ventaja para una coalición el tener, digamos, mantener en la Junta Receptora de Votos, ¿verdad? Ese pacto entre el PLC y el Frente Sandinista. Y la verdad es que nosotros no estamos para pactos coyunturales. Cuando uno pide una reforma, la pide en base a lo que necesita realmente el votante, no lo que le conviene a determinado bloque en un momento. Y además que si te estás repartiendo con el Frente Sandinista mitad y mitad, entonces igual está beneficiando al Frente Sandinista en esto. Y aquí no se trata de darle un beneficio a nadie, sino de que se exija que se elimine esa cláusula completamente, que se acabe esa repartición entre el Frente y el PLC, de tal manera que toda la estructura electoral pueda ser seleccionado dentro de la ciudadanía común y corriente y no tengamos una influencia partidaria que al final de cuentas al único que beneficia es al que controla el Consejo Supremo Electoral, que en este caso es el Frente Sandinista. Hay quienes creen dentro de este bloque pro reforma que no solamente esos son los argumentos por los que Ceporele se retira de esta mesa o de esta comisión, también ellos aseguran que hay un interés de parte de Ceporele de no trabajar o de no consensuar puntos específicos en la ley electoral que tienen que ver con el tema de las casillas y las alianzas. Ustedes no están interesados en reformar eso y que la apertura
o la posible apertura de una reforma electoral de parte del régimen Ortega Murillo hacia nuevas alianzas, a ustedes no les llamaba la atención y que preferían retirarse mejor de eso? No, fíjate que ahí también están equivocados. Para nosotros, o sea, democracia es diferentes ofertas a la población. Por lo tanto, la lógica es que existan partidos políticos con esas ofertas diferentes. Y si esos partidos políticos todos pueden ir en un solo bloque, como una alianza opositora, pues debiera de ser bienvenido que se haga. Lo que estamos en contra nosotros es de que se regalen esa personería jurídica, de tal manera de que si alguien va a pedir que realmente que se quiere convertir en partido político, no sea una cuestión de llegar con 100 firmas, sino que debe de tener al menos representatividad en cada municipio del país. La iniciativa de reforma habla de flexibilizar, sí, o sea, no 153 asambleas en todo el país, bajarlas al 50% para permitir eso. Eso es lo que estoy tratando de decir, que tiene que haber presencia nacional. Ahora, yo no estoy en desacuerdo en que se le dé la oportunidad a organizaciones de crecer, que la ley electoral en algún momento debiera de tener los cambios profundos que necesita para que diferentes propuestas ideológicas, porque estamos hablando de que cada persona o grupo tendría que presentar su programa y obviamente cuál es su planteamiento ideológico. ¿Es una posible propuesta de reforma? ¿Usted no estaría de acuerdo con modificar esos requisitos? Entonces? Depende de qué es lo que querrían flexibilizar. Porque, por ejemplo, si flexibilizar me decís de que el Consejo Supremo Electoral debiera de ser más flexible en cuanto a la calendarización, que es un dolor de cabeza, para efectos de coordinar las asambleas que deben de hacerse, por supuesto que yo estaría de acuerdo. Para nosotros fue un dolor de cabeza enorme, pero nunca nadie ha hecho una propuesta de qué es lo que quieren flexibilizar. Y si me decís de que si flexibilización significa te van a dar un partido con 100 firmas, y me te aseguro que mañana tenemos 200 partidos en este país, que es lo que va a lograr atomizar más la oposición de lo que ya estamos, ¿verdad? El PLC ha sido insistente en decir que tienen ventajas, pero se hizo una propuesta al interno que le llamaron prueba de amor, pues, de todos los partidos políticos y movimientos sociales que están dentro de esta mesa de negociación, de hacer un llamado público a que estas flexibilizaciones se den. 2 semanas antes ustedes se retiraron de eso que se tenía acordado. ¿Usted olía o temía que el pragmatismo político de los negociadores al final decidieran que el PLC fuese la casilla en la que correría esta gran coalición, tomando en cuenta el temor que existe de que Ortega no va a aflojar en esos temas de casillas y alianzas ninguna reforma? Nosotros por temor no nos retiramos de ninguna parte. Te lo aseguro de que el temor jamás nos guía en las decisiones que tomamos. En cuanto a que el PLC defiende el bipartidismo como una ventaja, es falta de conocimiento, porque no se ha sabido, creo yo, explicar en qué consiste. El que conoce cómo funciona el sistema electoral sabe de que existen aproximadamente 14,000 centros de votación, donde cada partido está obligado a presentar una terna. Eso significa de que cada partido tiene que presentar aproximadamente 52,000 candidatos que tal vez no los tienen ni en su militancia, ¿verdad? Y en el caso del PLC te aseguro que no lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Todos estos partidos aliados del Frente Sandinista presentan esa terna, y ¿quién cree que se la rellena? Se la rellena el Frente Sandinista. Y entonces, ¿qué tenés como consecuencia? Como consecuencia de eso, tenés un control total del Frente en las mesas electorales, así de sencillo. Y donde, cuando el bipartidismo no es de su agrado, ejemplo, en los diferentes niveles del Consejo Supremo Electoral, que es el nivel municipal y el departamental, te meten un coordinador, que es una figura que se inventaron, y él es el que controla todo. Entonces, es payasada, o sea, no tiene ningún sentido el tener este acuerdo, no beneficia a la población para nada, y además el Frente se aprovecha de todo. Volvemos a la situación. El PLC lo defiende como una ventaja. Yo lo veo que lo defiende porque es una ventaja para sus socios que tenía el Ortega. Vamos a la visión del TC4L. ¿Cuáles serían estas garantías o el alcance que deben de tener las reformas electorales para que ustedes digan, sí, vamos a participar? Soy de la opinión que uno debe de pedir todo lo que se necesita para ir a un proceso electoral.
Eso no significa que no entendamos de que va a estar en manos de Daniel Ortega decidir lo que quiere dar y lo que no quiere dar. Yo espero de que él entienda de que si no tenemos una reforma electoral medianamente creíble, con algunas cosas indispensables que ya te las voy a mencionar, la comunidad internacional no va a reconocerle nunca un triunfo basado en algo que podría ser un fraude o en unas reformas mal hechas. Entonces creo que lleva mucho que perder, porque el mundo en este contexto de pandemia tiene suficientes problemas que resolver en cada uno de sus países como para venir aquí a resolvernos Nicaragua el día de mañana. Entonces, cosas indispensables, la observación internacional y nacional. Tiene que haber observación internacional y nacional. Tiene que haber algún tipo de depuración del padrón electoral, que lo puede hacer la ciudadanía misma si el proceso de verificación lo hicieran público, con los padrones electorales públicos en cada centro de votación, y los mismos habitantes pueden ir y ayudar a depurarlo, en el caso que no se pudiera hacer de otra manera. El proceso de impugnación que viene desde la Junta Receptora, que puedan aplicarse todos los procesos de impugnar en cada junta y de hacer los reclamos que corresponden de acuerdo a lo que es correcto, porque no está contemplado siquiera en la ley electoral. Entonces, hay muchos más, pero yo te estoy hablando de por lo menos 3 que son indispensables, y asegurarse que cumplan con la ley, porque la ley en sí contempla muchas cosas que no aplican, porque se abanican con la ley, para hablarlo en buen nicaragüense. Entonces, si se cumpliera con la ley electoral, si tenemos esa observación internacional y nacional, si hay un mecanismo para realmente impugnar la Junta y que se puedan hacer todos los reclamos legales que corresponden, se publica el padrón electoral, ya estamos dando los primeros pasos para esa garantía que necesitamos para que no se robe la elección. Pero hay otro tipo de reformas constitucionales y hay un clamor de la gente que dice elecciones sin Ortega, elecciones sin diputación regalada, esas cosas a ustedes no les prestan atención, no creen que son fundamentales para derrotar a Ortega o al sandinismo o al orteguismo en una contienda electoral. Es que me estás preguntando algo que no lo veo factible. Si a mí me preguntas que si pudiéramos ir a unas elecciones con un Daniel Ortega que ya empacó sus maletas y se fue del país, fantástico, te digo yo, pero ese sería el escenario ideal, pero a menos que yo me equivoque, no lo veo yéndose para ninguna parte. Entonces, ¿para qué pedir elecciones sin Ortega cuando sabemos que no se va a ir? Aquí tenemos que aceptar una realidad. Él va a dar las reformas que él se sienta presionado para dar. Hasta ahí va a llegar, ¿verdad? Y aquí va a ser fundamental las posiciones de los organismos internacionales como la OEA, para que vean realmente si estas reformas son las suficientes para poder reconocer al proceso electoral como un proceso electoral legítimo. Nosotros no pensamos participar en ninguna farsa. Nosotros esperamos que realmente la comunidad internacional, representada por aquellos organismos que se decidan, puedan venir a supervisar una reforma para que la elección pueda ser válida y reconocida. Eso para nosotros es fundamental. 2 preguntas para cerrar esta entrevista. Me voy a alejar un poquito del tema de las reformas electorales. Hay una fuerte corriente en la diáspora e incluso dentro del país, hasta me atrevería a decir que dentro de la Unidad Azul y Blanco, que pregona una estrategia de salida alternativa, que dicen que hay que crear una junta de gobierno en el exterior, que hay que presionar a Ortega desde ese punto, desde esa línea política. Yo siento de que esta estrategia lo que lograría es arrebatarle al pueblo de Nicaragua el derecho a elegir con su voto. Y ya nos pasó en el pasado con la famosa junta de gobierno que se quedaron en el poder. La decisión del pueblo nicaragüense es la que se debe de respetar. Y no ninguna junta de gobierno, o sea, y nos vamos al pasado aquí, ha resultado como consecuencia de ese nombramiento en un gobierno democrático, porque es la situación en que estamos. Entonces, es el voto de la gente, ya suficiente esos nombramientos de dedo. Yo voy a ser parte de una junta de transición, ¿y quién te nombró? Es que volvemos a lo mismo, ¿y quién nos ha nombrado a todos los que están ahora haciéndose dueños de la oposición? Si los únicos que tienen derecho a elegir a sus representantes es el pueblo de Nicaragua a través de su voto.
Y eso es lo que tenemos que insistir. Y no estoy diciendo de que exista mala intención de las personas que ven esto como una alternativa, porque todo el mundo está desesperado por encontrar una solución. Y yo respeto esa opinión, pero no la comparto, porque precisamente aquí lo que queremos todos es que sea el pueblo el que tenga la última palabra. Para finalizar, y voy a citar su última entrevista, decía que salir de Ortega en una derrota o derrotar a Ortega en los comicios electorales no es la solución a la profunda crisis política y económica que tiene el país, que eso solamente es un paso. Habla de que no es posible construir una nueva nación a través de una izquierda que usted ha calificado como un fracaso en Nicaragua. ¿Lo sostiene? Sí, lo sostengo. Porque, y no solamente en Nicaragua, yo creo que la izquierda ha sido un fracaso en el mundo porque no veo ningún país de éxito donde exista un gobierno socialista a cargo. O sea, yo creo que en eso estamos claros todos los nicaragüenses. Eso no significa que no puedan participar y que nosotros no estemos de acuerdo con su línea de pensamiento, no significa que no tengan derecho a existir y a ser parte de un bloque opositor, pero con el peso específico que les corresponde. Por ahí no está interesado en el bolsón de votos de un sandinismo disidente. Es que son dos cosas diferentísimas. Es que para mí el sandinismo nunca ha sido una ideología. Para mí el sandinismo, y me remonto al 79 y antes, fue una forma de vida de muchos nicaragüenses que lucharon por un país mejor y sentían el sandinismo como parte de su historia, al igual que la contra lo siente como parte de la suya, pero no significa que el sandinismo sea el sandinismo de esa época sea ideológico. La gente luchó no por ideología, sino por salir de un dictador. La contra luchó por lo mismo, pero no son ideología. Que luego el Frente Sandinista se alinea con una ideología populista, marxista o lo que querrá llamarle. Pero hay un bolsón electoral bastante interesante ahí. Es que esa disidencia del sandinismo, que no quiere nada con el sandinismo, es bienvenido en un bloque opositor. Mi problema, o sea, es cuando analizar las corrientes ideológicas que están ya definidas. Entonces vos tenés grupos de izquierda que así se definen. No significa que la disidencia sandinista sea de izquierda. Al contrario, yo conozco a muchas personas que fueron en su momento sandinistas y que nunca se han identificado como izquierda. Y por lo tanto, aquellos que hoy dicen, ve, yo no quiero ir a ser sandinista, son bienvenidos. Pero cuando vos te referís en estos momentos al sandinismo, recordá de que hay dos MRS, uno de rescate y renovación, y los dos son sandinistas. Entonces, ¿a qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que la gente ya no quiere sandinismo. Y por lo tanto, la disidencia, los que ya no quieren seguir siendo sandinistas, siempre van a tener las puertas abiertas. C4L es un partido político al que han calificado algunos comentaristas, politólogos y expertos como la reserva o el plan B para una estrategia del gran capital nicaragüense. A ver, si nosotros fuéramos el plan B del sector privado, te aseguro que estaríamos con una bolsa de reales recorriendo el territorio y poniendo pautas en todos los medios de comunicación, porque cuando sos plan A o plan B, pues quieren asegurarte que sigas existiendo como tal. No es cierto eso. Que tenemos mucha gente del sector privado afín a nosotros, obviamente, pero es que el sector privado, al igual que el campesinado, al igual que los jóvenes, todos se identifican de una manera u otra con una corriente ideológica clara como es la nuestra. Entonces, que existen personas dentro del sector privado que están de acuerdo con nuestras posiciones, claro que existen, pero habrán otros que no están. Entonces, yo no puedo decir de que aquí hay un amarre como plan B con el sector privado, porque no es cierto. Gracias, doña Kitty, por atendernos. Muy amable. No, gracias y te felicito. De primera la entrevista, te la agradezco, Danilo, de verdad que sí. Y te deseo mucho éxito en este programa. Seguramente nos vamos a ver en el camino. Este camino todavía... Yo a la orden y siempre platicar con alguien que hace una entrevista así de esta calidad, francamente, es un gusto y es una oportunidad que yo agradezco. Gracias.